¿Habéis oído hablar de comunidad energética local? ¿Sabéis qué es? Soy RJ Gómez y hoy os vamos a hablar precisamente de este sistema. También hablaremos sobre energías alternativas y en qué punto estamos, y lo haremos con Diego Ferraz. Diego Ferraz es divulgador de cambio climático, medio ambiente y energía, además de ambientólogo y oceanógrafo. También le podemos ver en su canal de Twitch y YouTube contestando todo tipo de cuestiones sobre el cambio climático y alternativas energéticas, y algunas veces incluso contestando o matizando datos que se divulgan por la red sobre estos temas sin aportar información demasiado contrastada al respecto. Ecodiuku es su nombre en redes, por si le queréis encontrar. ¿Qué tal, Diego? Muchas gracias por atender a Municipios en la Red. Un placer estar aquí, Roberto, para lo que necesitéis. Aquí estamos. El próximo sábado, 25 de marzo, participas en una charla sobre, entre otras cosas, comunidades energéticas. ¿Qué es una comunidad energética o una comunidad energética local, para que nos entendamos un poco todos? Pues bien, a ver, todavía las definiciones están un poquito como en el aire, no hay una definición, digamos, clara, falta matizarla, aterrizarla y algo, ¿no?, cercano. Está la definición de la Comisión Europea, que dice que es una entidad jurídica que tiene como premisa su conformación en torno a la participación voluntaria en el tema de usuarios activos del sistema eléctrico. Bien, básicamente viene a ser un paso más allá del autoconsumo colectivo. Es decir, no solo nos quedamos en el autoconsumo colectivo, sino que conformamos una comunidad en la cual podemos hablar de eficiencia energética, en la cual podemos hablar de más cosas allá, simplemente de la propia generación bueno, en este caso del autoconsumo, ¿no? Entonces, bien, como dices, una comunidad, un conjunto de personas que tienen en común, pues quieren hacer, es una participación, bien sea en una compra, bien sea en generación, bien sea en una eficiencia energética, en obras, y que se deciden mediante asamblea, mediante otro tipo de negociaciones, qué y cómo lo van a hacer. Y una comunidad de este tipo, ¿qué representaría, por ejemplo, para un municipio como Pinto, que será donde estéis hablando de esto? Pues bien, cuando hablamos de transición energética dentro, o sea, de la transición ecológica, ¿no? Cuando hablo de transición energética, las comunidades energéticas son un requisito indispensable para socializar la energía, ¿no? Cuando hablamos siempre de que la transición energética no solo es pasar de combustibles fósiles a energías renovables, sino que tiene que haber más procesos como la democratización, pues en este caso, no solo para Pinto, sino para cualquier municipio que se quiera, digamos, unir o que quiera crear una comunidad energética, es un paso más allá en la transición energética, como digo, para socializar, para incitar y para que la ciudadanía participe activamente de la toma de decisiones, de la producción de energía y también del propio consumo de energía y, como decimos, también pues de otro tipo de obras. Sobre todo, tiene especial atención en municipios quizá pues como Pinto, ¿no? Unos 50.000 habitantes o en municipios similares, en los cuales el potencial es todavía mayor porque no tiene grandes consumos energéticos a nivel industrial como puede ser ciudades más grandes, hablamos de millones de habitantes o de casi millones de habitantes, sino que el potencial en este tipo de municipios es enorme, pudiendo llegar a cubrir pues un altísimo porcentaje de la demanda eléctrica. Claro, porque claro, al final todo el mundo, ¿no? Todos los ciudadanos que perteneciesen a esa comunidad se convierten en pequeños productores, digamos, ¿no? Son pequeñas factorías, cada uno en su edificio o polideportivos o cosas así. Sí, eso es. Un concepto nuevo que se está acuñando es pasar de ser consumidores a ser, se le dice prosumidores, ¿no? Que es productor y consumidor al mismo tiempo. Tú produces tu propia energía, o bueno, o a lo mejor no tú, pero tu vecino o vecina produce la energía que luego la consumes tú, porque hablamos de que en ese caso, pues habría un compartir esa energía, como dice, pues un polideportivo que a lo mejor en ese caso no está en funcionamiento porque no hay nadie, porque es un día festivo, pues se podría ver de cómo esa energía, cómo se podría aprovechar, etcétera, ¿no? Entonces, es esa red de respaldo también que se genera, en este caso, en una comunidad como puede ser Pinto, ¿no? Y esta producción de energía fundamentalmente se hace con energía solar.
Sí, es la más sencilla, digamos, de instalar porque va mediante las placas fotovoltaicas normalmente colocadas en los tejados, aunque puede utilizarse en otro tipo de superficies, bien sea campos que no tienen pues productividad a nivel de ni biodiversidad, ¿no? Pero sobre todo porque es más sencillo la instalación de una placa solar que de un aerogenerador, ¿no? Que también podríamos hablar de comunidad energética mediante energía eólica, pero bueno, la obra y la infraestructura siempre es más complicada que la propia instalación de una placa fotovoltaica. Sí, eso la verdad que lo he pensado yo muchas veces porque yo vivo en Getafe, en un barrio, en Los Molinos, y es un Ujú. barrio que hay muchísimo viento. Y alguna vez he pensado, digo, pues si pusieran aquí en el medio de la avenida un par de molinos, igual nos daba para todo el barrio. Sí, hay casos de compras comunitarias de aerogeneradores en Barcelona. Ahora mismo no me acuerdo exactamente, bueno, perdona, en la zona de Cataluña, no sé si la provincia de Barcelona en concreto, en Cataluña. Claro, requiere de mayor inversión porque a nivel de infraestructura, pues obviamente un aerogenerador es más costoso y, como insisto, pues tiene más procesos. Pero bueno, llegará, o sea, yo creo que llegará, como dices, si hay sitios en los que técnicamente es viable, ambientalmente es posible y hay digamos, un porcentaje de viento que sea adecuado, pues por supuesto que no tardaremos en ver las primeras comunidades energéticas con energía eólica, si no existen ya ese caso en concreto, que no sé si es comunidad energética o no. Lo comentabas ahora sobre costes y sobre energías renovables, la verdad es que se escribe de todo, si son rentables, si no son rentables, si son eficientes, si no son eficientes. Como decía antes, tú en tu canal creo que te aburres a explicar más de una vez sí, no. ¿Realmente son eficientes y rentables hoy en día las energías renovables? La respuesta corta es sí. Y ahora la vamos a matizar, pero la respuesta corta es sí y ya está. Sí son rentables, primero porque el precio ha ido bajando muchísimo. Estuviésemos hablando hace 10, 15 años, bueno, pues te diría, pues a lo mejor Roberto no es el momento, todavía tiene que desarrollar esa tecnología, pero es que los costes de la fotovoltaica, de la eólica terrestre y de la marina han bajado en torno a un 90%, un 80-90% en las últimas décadas. Por tanto, el desarrollo ha sido brutal. De hecho, en los últimos informes de la Agencia Internacional de la Energía decía que la mitad de la energía renovable que se ha instalado ha sido más barata, de la mitad un poquito más, estamos hablando a nivel mundial, ha sido más barata que la que se ha instalado de combustibles fósiles. Estamos diciendo esa que ya está compitiendo a coste real, digamos, con los combustibles fósiles. Pero es que además hablamos de la peculiaridad que tiene en nuestro sistema de mercado eléctrico, que la energía renovable abarata la factura de la luz y los combustibles fósiles no, la encarecen. Hemos visto durante estos años, en 2021 sobre todo, ese encarecimiento, bueno, en 2022, ese encarecimiento por el gas, que se ha hecho lo del tope del gas, porque disparaba la factura de luz y cuando entraba la energía renovable bajaba esa factura de luz. Y además hablamos ya del autoconsumo, ya no solo de energía renovable en sí, digamos, de grandes producciones, sino a nivel autoconsumo. Claro, con el incremento de la factura de la luz se ha acortado la rentabilidad económica, digamos, esa tasa de retorno a nivel económico de cuando tú te pones tus placas de autoconsumo. Antes, a lo mejor hablábamos de 8 o 10 años, ahora, dependiendo del momento en el que se encuentre la factura de luz, igual hablamos de 5 años. Entonces, es cierto que a lo mejor es una inversión costosa que, desgraciadamente, no todo el mundo se puede hacer, deberían existir, y eso es lo que se intenta hacer, ayudas y promocionar el autoconsumo, pero bueno, es algo que si se puede hacer, en mi opinión, se debería hacer. Entonces, quizá aquel famoso tuit, ¿no? De Elon Musk, que no creo yo que sea una persona muy dudosa con según qué temas, de que España podría ser un grandísimo proveedor de energía a Europa, es cierto. Sí, sí, no. Podría serlo en el sentido de que tiene mucho potencial a nivel eólico, a nivel. Ahora, bueno, está empezando con la eólica marina y todas. Bueno, voy a decir polémicas, pero bueno, hay que matizar esas polémicas que hay alrededor de la eólica marina. Y por supuesto tiene muchísimo sol. Es de los países de la Unión Europea que más sol tiene, ¿no? Por lo tanto, también tiene un potencial muy fuerte en la producción fotovoltaica. Además, claro, ¿cuál puede ser el problema a nivel técnico? Puede ser la interconexión que puede tener con Francia. Cuando se habló del tope del gas, se hablaba de la península ibérica, de la isla energética que era tanto
España como Portugal por las interconexiones que tenía, que apenas tenía interconexiones con la Unión Europea. Entonces tampoco se puede exportar ni importar energía a gran escala. Por eso pues dependemos a lo mejor de muchas importaciones de combustibles fósiles, de gas y en las regasificadoras que hay alrededor de todas las costas de la península ibérica. Pero como digo, bueno, tiene potencial para producir, tiene muchísimo potencial. ¿Que puede exportar a la Unión Europea? A nivel técnico quizás sea complicado y para eso, bueno, aún quedaría tiempo. Pero en términos, por ejemplo, entonces, por lo que comentas de Mm. autoconsumo de incluso toda la península ibérica, vamos a incluir también a Portugal, sería perfectamente factible, entonces. Sí, mira, citando un estudio de Amigos de la Tierra que le hicieron hace, no sé si el año pasado, sí, pues ya estamos, este año no fue, el año pasado, hablaban de que tiene un potencial de autoconsumo de más del 70, citan 90-100%, pero bueno, siempre son datos que 100%, no vamos a decir nunca el 100% porque es complicado hablar del 100%, ¿no? Pero hablamos de entre el 70 y el 80%, por ejemplo, de la demanda eléctrica con autoconsumo. Hemos visto una evolución del autoconsumo en estos últimos 2 años brutal. El potencial es enorme, todavía queda muchísimo más, entonces solo queda, digamos, ver hasta dónde por ahora no se le ve límite y como digo, se puede prácticamente la totalidad de la demanda eléctrica, veremos si se electrifican más cosas o no, se podría de alguna forma llegar con lo que ha instalado a día de hoy de generación eléctrica y el autoconsumo. Otra de las polémicas que suelen surgir es la cantidad de energía que necesitamos para generar, por ejemplo, movimiento, simplemente, ¿no? En esto me gustaría que me comentases un poco qué es la jerarquía de la pirámide de movilidad y cuánto de relación tiene esto con otra polémica que últimamente surge mucho de las ciudades de 15 minutos. Pues, pues mira, la jerarquía es algo, bueno, algo básico, es como una pirámide en la que entendamos que a día de hoy el coche individual privado es el rey de la movilidad, es al que le han dado todo el espacio para moverse, al que le han dado todas las facilidades, autopistas, autovías, aparcamiento. Si vas caminando por cualquier ciudad, vas a ver que entre el 80 y el 90% del ancho de la vía es para los coches y el 10%, 10-20% restante es para la gente que quiere caminar o desplazarse a pie o en bici. Entonces lo que se habla es de reinvertir esa pirámide, ¿no? En el cual en la base, digamos, esté o la parte, digamos, más ancha sea la movilidad activa, bien sea pues caminar, bien sea en bici, bien sea pues a lo mejor de patinetes eléctricos, bueno, con las consecuencias que puede haber del caos de los patinetes eléctricos, ¿no? Por la ausencia de legislación, etcétera. Pero bueno, ese tipo de movilidad activa, por supuesto, el transporte público, bus, metro, cercanías, el que sea. Y después hablamos de coche, a lo mejor pues taxis, ¿no? Este estilo. Y por último, el coche privado de uso individual, ¿no? El cual, digamos, estaría en el último eslabón de la pirámide con la menor participación, porque al final entendemos, como hablaba Roberto, cuando hablamos de transición energética, no solo es, como decíamos, cambiar de combustibles fósiles a renovables, tiene que haber otros procesos como la democratización o socialización de la energía y, por supuesto, la reducción del consumo energético. De esto pasamos a la parte de la ciudad de los 15 minutos, que es reducir energía, ya no solo en términos de reducir energía por emisiones. La ciudad de los 15 minutos yo creo que va un poquito más allá porque habla de un cambio de estilo de vida prácticamente, que es el de evitar perder media vida 2 horas al día en desplazamientos, bien sea para trabajar, bien sea para en recados, de ir a la compra, de ir a llevar a los niños a la escuela, de ir a clases de no sé qué, de tengo que ir a no sé dónde, al médico, a la ferretería que no tengo cerca, tengo que irme a 30 minutos a comprar no sé qué. Entonces habla de tener las necesidades básicas, por supuesto si alguien quiere algo muy concreto, no va a estar a 15 minutos, pero las necesidades más básicas hablamos de trabajo, centro de salud, supermercado, una farmacia, ¿no? De cosas básicas en un ratio de 15 minutos, bien sea a pie, bien sea a bici, dependiendo, es un margen realmente, no es que es una norma escrita, dependiendo de la infraestructura, por supuesto, que pueda tener esa ciudad. Hablamos de ciudad, a mí me gusta también hablar de barrios, porque hay muchas ciudades enormes, por ejemplo, en Pinto se podría hacer ciudad de 15 minutos probablemente, pero
Madrid o Barcelona, no puedes hablar de ciudad de 15 minutos, puedes hablar de barrio de 15 minutos o de, digamos, de distrito de 15 minutos. Es complicado a lo mejor ya a nivel técnico y de infraestructura hacer 15 minutos, por ejemplo, toda la ciudad de Madrid, porque es muy grande, ¿no? Pero hablamos de eso, de reducir el tiempo y lo que lleva consigo la energía, gasto energético, emisiones, ambientalmente, pero sobre todo para recuperar también tiempo para la parte social, bien de pasar tiempo con la familia, con los amigos, leyendo, haciendo, descansando, lo que sea, pero no perdiendo el tiempo en trayectos innecesarios. Estoy pensando que esos barrios de los 80 en los que bajábamos al barrio que jugábamos mucho en la calle se asemejan mucho a esas ciudades de 15 minutos, dentro de que no estaba completamente adaptado todo, pero ya hacíamos muchas cosas en mini ciudades de 15 minutos, yo creo antes incluso, y lo hemos ido perdiendo. Sí, totalmente. Yo hablo mucho con mi padre. Hace un tiempo comentábamos el tema de, lo decía, ¿no? Los niños y las niñas ya no juegan en la calle. Y dije, a ver, parte es cierto de que no juegan en la calle por desarrollo tecnológico de videojuegos, de consolas, del ordenador, ¿no? Que se pasa mucho tiempo con los móviles y tal. Por supuesto, eso es innegable. Pero parte es que se le ha quitado todo el espacio que tenían antes para jugar. Es decir, tú antes podías bajar a la calle y jugar. Yo ahora si bajo a la calle me atropella un coche. Bien sea porque ahora hay más coches, bien sea porque antes se permitía más hacer otro tipo de cosas. No sé si vino antes en este caso el huevo o la gallina o vinieron los dos a la vez, pero sí que, como comentas, es cierto, antes había más espacio para las personas en el espacio público y cada vez hay menos porque se le ha cedido al desplazamiento en coche. Con el tema de los coches, lo estabas comentando y a veces tengo la sensación de que a la gente no se le ha explicado exactamente bien lo que es un coche eléctrico o lo que sería un coche eléctrico. En esto voy a dar mi opinión, aunque se supone que no Sí, debería, claro. pero voy a dar mi opinión. Eh, Creo que la gente piensa que es cambiar de un vehículo de gasolina o diésel a uno eléctrico, cuando en realidad el vehículo eléctrico actual pienso que es como un puente a otra movilidad que vendrá después, que va un poco alejada de eso, no tanto a lo del mi coche, mi coche, mi coche y siempre mi coche para arriba y para abajo. Pienso, no sé si estaré equivocado. Sí, o sea, la idea debería ser esa, ¿no? No pensar en coche eléctrico como pensar, vale, este es el primer paso, ¿no? Que dices tú, que vamos a dar. Primer paso es cambiar los coches que tenemos de combustión a coche eléctrico. Y el segundo paso, o el primer paso B, o el primer paso con el otro pie sería, pues, reinvertir, hablamos de lo que estábamos comentando, ¿no? De la pirámide de movilidad y apostar por la movilidad activa, apostar por ciudades de 15 minutos. Al final hay que entender que claro, mentalmente y culturalmente tenemos una cultura muy cochista de el coche, mi propiedad, me pertenece, la libertad que te da. Al final, libertad es la de movimiento y la de desplazarte a donde tú quieres. Yo, por ejemplo, a mí no me importa desplazarme. O sea, yo me quiero desplazar a un sitio, me da igual que sea en coche, en bicicleta, quiero decir, yo lo que quiero es desplazarme. Me da igual cómo me desplaces, si voy a llegar al mismo tiempo y económicamente es parecido, ¿no? Por lo tanto, lo que decía, ¿no, Roberto? Tiene que haber un cambio de mentalidad también desde la divulgación y desde la comunicación lo intento hacer, es decir, vale, bien, el coche eléctrico es un paso, pero después tienen que venir muchísimas más cosas que necesitamos para transformar y para cambiar radicalmente la forma en la que nos movemos. Viendo algún vídeo tuyo de tus canales, me ha llamado mucho la atención que parece que hemos cambiado de una corriente negacionista absoluta de que no hay cambio climático, que sigue habiendo gente en esa línea, eso es evidente, a otra línea que es, sí, lo hay, pero no hay nada que hacer. Sí, están surgiendo nuevos tipos de negacionismo, por así decirlo. Bien sea porque ya obviamente está complicado negar el tema del cambio climático, es decir, hay tanta evidencia que es abrumadora la facilidad con que alguien puede googlear y conocer, ¿no?, la interrelación cambio climático y, bueno, y actividad antropogénica, en este caso, del ser humano. Entonces se han tenido que reinventar muchas personas para decir, bien desde forma colapsista a lo mejor, digamos, de no podemos hacer nada y solo nos queda esperar al apocalipsis climático, o bien sea incluso por el otro lado, por la parte de negacionismo de impactos que les llamo yo, que es gente que, como decías, sí, hay cambio climático, no podemos hacer nada y además no pasa nada porque no nos afecta, que ese es el quizá de los más
preocupantes en mi opinión, porque lo que hace es retardar, también se habla de retardismo climático, lo que hace es retrasar todo el rato la acción climática. E insisto, muchas veces, bueno, parece que se unen estos dos, ¿no? Es decir, el bloquear la acción climática actual, bien sea porque no hay nada que hacer o bien sea porque no nos, según estas personas, claro, no nos está afectando, ¿no? Entonces no es tan urgente, no es tan importante actuar ya y empezar a transformar. ¿Por qué? Tenemos tiempo de sobra, por supuesto. Pero esperanza sí tenemos, ¿no? Todavía. Podemos seguir cambiando cosas. Esperanza, por supuesto. La esperanza es lo último que se pierde y no es una frase hecha, es la realidad. Hemos perdido muchísimo, pero todavía podemos perder mucho más y lo que es mejor es que todavía nos queda muchísimo por ganar. Por tanto, hay que darnos con el mensaje positivo. Obviamente se han hecho cosas mal, de hecho no se han hecho cosas y las cosas que se han hecho, muchas se han hecho mal. Pero nos queda tiempo porque básicamente no es una carrera. A mí no me gusta ver la lucha contra el cambio climático como una carrera contra reloj. Si llegas al 2030, si llegas al 2040, 2050, si llegas a 1,5, de repente ya está, se acabó, no hay nada que hacer. Yo le doy la vuelta, al igual que invierto la pirámide de movilidad, le doy la vuelta y lo que hago es una carrera de fondo, en la que cuanto antes llegues a la meta, en cuanto antes llegues, mejor. Es decir, hay que intentar correr lo máximo posible hacia la meta. No una carrera contra reloj en la que hay que llegar y de repente llegas y al 2030 se pone un cronómetro a cero y explota. Eso no va a pasar así. Es al revés, es una carrera en la que tenemos que empezar, en la que por desgracia nos hemos puesto en el puesto de salida a día de hoy, cuando hasta ahora lo que habíamos hecho es caminar hacia atrás. Estamos en el kilómetro cero, nos quedan kilómetros por recorrer en esta transición y esperemos llegar pues cuanto antes y de la mejor forma posible, por supuesto, a la meta. Ya para terminar, Diego, 2, 3 políticas que creas tú que son casi inevitables, que había que empezar a hacer ya. Pues por coger 3 ejes más, los más importantes creo que son energía, transporte y sistema agroalimentario. A nivel energético, pues pasar no solo, como digo, a esa transición energética, que bien viene de implantación de renovables y por supuesto de impulso de comunidades energéticas y autoconsumo, es fundamental. A nivel de transporte hablamos de impulso de ferrocarril y de otro tipo de movilidad más eficiente, bien sea a larga distancia, media distancia y en la ciudad, pues como decíamos, esa pirámide invertida, esa pirámide positiva, por decirlo. Y el sistema agroalimentario hablamos de transformación total de la producción que tenemos hoy en día por consumo de agua, por emisiones de nitratos, por emisiones de metano, por X infinidad de cosas que tenemos a una producción de sistema alimentario saludable para las personas y para el planeta también, si puede ser. Pues Diego, te vemos el próximo sábado 25 a las 6 de la tarde en la Casa de la Cadena de Pinto y allí, pues bueno, te preguntaremos más cosas por allí entonces. Pues nada, será un placer responder a las preguntas. Venga, muchas gracias por atendernos. Un placer, Roberto. Nos vemos.